Y ahora ya sí comenzamos con nuestro tema principal, violencia juvenil. Lo hacemos pues bueno, con una mesa que tiene hoy un compañero muy sensibilizado con esta causa, Daniel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Aquí estamos para hablarnos de este tema, esta violencia juvenil, que parece ser que es una noticia semana tras semana. Se van viendo, ¿no?, nuevos casos y bueno, pues vamos a tratar este tema tan importante, ¿no? Muchas veces lo vemos un poco lejos porque se suelen ver las grandes ciudades de aquí, de nuestro país, de España, ¿no? En Madrid, Barcelona, etcétera, pero bueno, igual lo tenemos más cerca de lo que parece. Para ello, también aquí nuestro neuropsicólogo preferido. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Encantado de estar aquí. Violencia juvenil. Esto es un tema muy amplio. Javier, ¿qué tipos de violencia juvenil existen? Bueno, las podremos reducir en dos, aunque antes tendríamos que definir lo que entendemos por violencia, pero para contestar a tu pregunta de una manera rápida y directa, podemos diferenciar en la violencia juvenil organizada, que son las bandas, que son estructuras que están jerarquizadas, controladas por las mafias, y luego están todas esas conductas violentas que no tienen tanto que ver con el delito, pueden hacerse en grupo, pero no son grupos organizados para delinquir y muchas veces son conductas individualizadas. Bandas que normalmente, ¿no?, se escuchan bandas latinas. No sé si este término es adecuado usarlo o no. No sé si existen bandas que no sean, o sea, no sé, de personas del este o incluso de personas españolas que se dediquen a realizar este tipo de agresiones en grupo sin motivación alguna. Bueno, hay noticias diversas, ¿no?, de persona mayor agredida por un grupo simplemente por tener la sensación de pegar a alguien sin sentido. O sea, no buscaban el robo, no buscaban absolutamente nada, simplemente pegar y maltratar a otra persona. ¿Existen solo bandas latinas en nuestro país o existen otro tipo de bandas? ¿Cuáles son sus peligros? Existen bandas latinas que son la mayoría de ellas. Existen bandas formadas por personas de otras nacionalidades, como puedan ser rumanas, búlgaras, etcétera, y también existen bandas formadas por jóvenes españoles. Las que más abundan son las bandas de origen latinoamericano. Pero hay que entender algo, y es como yo siempre digo, hay que entender el contexto. Y lo que pasa es que cuando analizamos todas estas conductas, nos extrañamos mucho, nos llevamos las manos a la cabeza con mucha razón, pero no llegamos a entender por qué se produce este fenómeno. Y es que muchos chicos, muchas chicas, se da más este tipo de fenómeno de violencia juvenil en bandas juveniles, se da más en chicos que en chicas, provienen de entornos cuyos núcleos familiares han estado en unos países tremendamente desestructurados, lo cual no quiere decir que una persona que sea latinoamericana, que sus padres hayan venido para trabajar aquí, pues su hijo de forma totalmente segura vaya a formar parte de una banda. No, simplemente que hay que entender que muchos de estos jóvenes se han criado en núcleos familiares que han estado en esos países totalmente desestructurados. Muchos de ellos, muchos de esos progenitores, pues han tenido causas pendientes con la justicia en sus países de origen, por ejemplo Honduras, Guatemala, Bolivia, etcétera, y ahí o matas o te matan. Muchos de estos jóvenes que se integran en pandillas, y fíjate qué cosa más curiosa, buscan lo que es protección, porque sin un grupo de apoyo se sienten totalmente desprotegidos. Yo quería hacer una pregunta, además, Dani, a Mauri, porque, a ver, estamos hablando de grupos, diferencias raciales, y aparte estamos hablando de un tema, Mauri, de violencia por placer,
prácticamente, que puede ser uno de los factores, que es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cuáles son los factores, aparte del placer de estos grupos que tienen violencia por placer, la redundancia? ¿Qué otros factores crees tú que son los propicios para que se dé la violencia? Porque tenemos muchísimos casos, como es el caso que lo tenemos prácticamente también toda la semana, como es la homofobia. Sí, bueno, existen muchísimos factores. Uno de los más importantes es la presión de grupo. O sea, cuando tú te integras en uno de estos grupos, en donde resuelven sus problemas con conductas agresivas, con conductas violentas, porque no saben hacerlo tal vez de otra manera diferente, un poco más socialmente válida, la presión de grupo es tremendamente intensa. O sea, o tú acatas que aquí estás para hacer las cosas a la forma que lo hace el grupo, si no, dañas el grupo, y el grupo es tu familia. Esa es una de las principales causas. Claro, el que da las consignas, ahí no puedes actuar de forma individual en muchísimas ocasiones. Hay una pauta de actuación concreta que la comenta, que la impone el cabecilla de ese grupo. Entonces, muchas veces, intimidar por intimidar, en la mayor parte de las ocasiones es el robo, en otras muchas ocasiones es la disputa de un territorio, sobre todo cuando hay, lógicamente, varios grupos que están luchando por mantener el control de un territorio, porque en ese territorio hay más menudeo de droga, la puedes vender un poco más cara, hay más flujo turístico a los cuales le puedes robar mejor, sacas mejor botín. Esas es las principales motivaciones que pueden explicar, que no justificar estas actuaciones de estos grupos. O sea, que hablamos de un estatus prácticamente, ¿no? Estamos siendo violentos por un estatus. Exactamente, tienes que mantener tu posición en el grupo. De hecho, Javier, está más que comprobado, ¿no? No existen leyes escritas sobre esto, al menos que nos lleguen a los medios, pero incluso una detención de un tipo de estos, que se dedican a estar en una banda y demás, que lo detenga la policía, normalmente le hace subir de rango dentro de la banda. Siempre y cuando no te vayas de la lengua. Si tú soportas el estar bajo una presión policial, que también hay que decirlo, la presión policial que se realiza en nuestro país no es la misma presión policial que se puede hacer a muchos detenidos en México o en Guatemala o ya en Argentina, que ya está escalando puestos en cuanto a conductas agresivas y actos delictivos por jóvenes. Evidentemente eso es una medalla que mejora tu imagen frente al grupo, la oposición a la autoridad. Eso es lo que más te puede vestir. Otra de las cuestiones y de los factores que provocan esta violencia, yo creo que es muy importante y que se vea a diario en cualquier ciudad de nuestro país, creo, y nos lo va a confirmar Javier, es el alcohol. El consumo de drogas... Porque no sabemos... El consumo de drogas. La juventud no sabe divertirse de otra manera, parece. Parece ser que no, pero no toda todos, persona evidentemente. Joven que consume alcohol, pero es el consumo de drogas, tanto legales como ilegales. Es uno de los factores de riesgo que más nos pueden hablar del motivo de por qué esa persona se ha integrado en un grupo violento. Ten en cuenta que tú te integras en aquel grupo que te acepta. Fíjate, y esto quizá lo sepan todos los pedagogos, pero una de las causas, uno de los factores de riesgo que hace que el chico abandone lo que es la escuela, que hace que vaya merodeando malas compañías, que ya se integra en una pandilla juvenil violenta, es los
los trastornos de mantenimiento de la atención e hiperactividad. O sea, no sabemos muy bien en los colegios cómo tratar eso. Acaban abandonándolo e integrándose en un tipo de actividad que les ayude a canalizar esa conducta tremendamente activa que, por desgracia, se transforma en conducta agresiva. Que muchas veces en algunas ocasiones viene provocada casi que por los padres directamente, porque preparándome el programa, pues bueno, después hablaremos sobre un poco, tocaremos también la violencia en el fútbol, y el fútbol base está lleno de energúmenos como padres que provocan una tensión y una crispación en esos niños que rozan los 10 años, que yo al menos no logro entender, que después lo tocaremos. Vamos a ver, antes de irnos a publicidad, dónde esta violencia por países repartida, no sé, ¿no? ¿En qué posición estaría España y no sé cuál sería uno de los países más agresivos en este aspecto, en esta violencia juvenil? El país por excelencia que se describe como más violento a nivel juvenil entre 10 y 29 años, ten en cuenta el abanico del cual estamos abriendo, es un informe que ha salido en el año 2020 de la Organización Mundial de la Salud, es República del Congo. Es el más violento. Luego ya podríamos definir Honduras, Guatemala y México. México se está convirtiendo, bueno, de hecho ya lo es, también por temas de narcotráfico, que reclutan a chavales muy jóvenes para realizar los crímenes, los asesinatos, que por cierto, en el mundo se producen 200.000 asesinatos en el mundo por cuenta de personas jóvenes entre 10 y 29 años, 200.000 homicidios. Pues México, por ejemplo, para darnos una ligera idea del extremo de violencia, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer cada 10 minutos. O sea, imagínate los chavales jóvenes que están integrados en esos cárteles, pues la cantidad de homicidios que pueden llegar a hacer. Y en España, Javier, porque bueno, a ver, yo recuerdo de haber salido de jovenzuelo, ¿no? Y que, bueno, pues había peleas en mi localidad y demás, pero no dejaban de ser peleas breves, ¿no? Por así decirlo, donde se pegaban y punto. Pero estas peleas que se ven en Madrid, en un parque a la luz del día, con machete de 70 centímetros aproximadamente, esto a mí me parece ya una aberración. Es que era lo que yo decía al principio, Dani. No podemos tener la visión social, nuestra visión social de la conducta violenta de estas bandas latinas, por ejemplo, o serbias o búlgaras, no, porque el comportamiento es tremendamente distinto. Son países que han estado o siguen en una contienda bélica permanente o en una contienda criminal permanente, y para ellos llevar un machete pues puede ser que tengan la percepción para defenderse, no para agredir. Lo que pasa es que para nosotros llevar un machete ya es un acto de agresión. Fíjate que el tipo de violencia es distinto, el que se hace en los campos de fútbol a través de los niños, y esta violencia más particularizada de estos grupos organizados, que por cierto, solo en España se sabe que hay 600 grupos de bandas latinas que están organizadas y que están operando. Yo perdona, pero sí. Por el simple hecho de, por ejemplo, que tengan ellos una cultura diferente, ¿no?, a la nuestra, me parece correcto, hasta ahí, ¿vale? Respetamos las culturas, evidentemente, pero el hecho de tú verte a una persona con un machete colgando del bolsillo del pantalón por medio de la calle, a ti, aunque ese sea un arma para él defenderse,
tú te pones a la defensiva automáticamente, porque tú no sabes esa persona cómo va a actuar cuando tú pases por al lado de él. Si vivieras en Honduras, seguro que lo verías Sería diferente. Sería normal, por eso te decía Mauri, que hay que comprender las culturas. Exacto, ¿no? Por eso la respuesta policial, aunque es necesaria, evidentemente, más una respuesta policial prospectiva que sea preventiva. Las políticas sociales tienen que estar muy encaminadas a esto. En otros países, por ejemplo, lo que se está haciendo con estas bandas latinas es dar microcréditos a los jefes de las pandillas para que monten empresas y ellos controlen a sus miembros como personas asalariadas, pero con trabajos remunerados. Y eso aquí en Europa creo que de momento no se está haciendo. Oye, pues sería una buena idea. Me parece curioso lo que mencionaba Dani, porque dar un paseo por Madrid, no se me ha dado el caso, y cruzarte con una persona que lleve un machete, oye, igual para defenderte, mira, aquí si no lo llevamos nadie, adáptate a la sociedad de aquí y no debes de llevarlo. Al igual que cuando tú visitas otro país, vas a Turquía y quieres visitar cualquier mezquita, te tienes que descalzar. Si no te quieres descalzar, no entras. Tienes que adaptarte a las costumbres y forma de sociedad de ese país. Pero aquí no se hace. Claro, lo peor que hay es que te adaptes a ver gente, chavales con machete. Claro. Eso es lo peor que puede pasar, porque ya estamos normalizando la carencia de sentido común, de resolver las cosas que no sean de forma violenta. Y estamos dando por aceptable que si una persona tiene un machete a la vista de todos y no pasa absolutamente nada, pues estamos admitiendo que a lo mejor es legítimo que lo use. Para eso se necesita una política social y reeducativa que sea efectiva. Vamos, que prácticamente, Dani, que si vamos a ir a la República Democrática del Congo nos sacamos la licencia de armas. Sí, yo creo que sí. Y nos llevamos algo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Queda muchísimo tema del que hablar. La violencia que vamos a tratar hoy en jóvenes. No solo vamos a tratar esta violencia en bandas, sino también, bueno, en casa, ¿no? Todos hemos visto el programa Hermano Mayor, que gracias a Dios a día de hoy no se emite, no porque no haga falta, sino porque las imágenes no eran agradables. Si es culpa de los padres, si es culpa de la política, si es culpa de los colegios, de los videojuegos, todo eso lo vamos a tratar aquí en Zona Oculta, pero va a ser tras esta pequeña pausa publicitaria. Volvemos de nuevo con el tema principal. Vamos a intentar buscar de alguna manera qué parte de la sociedad es la culpable, si la política, los padres, los colegios, los profesores, a ver hasta qué punto podemos buscar algún tipo de prevención para esto. No sé si se puede prevenir de alguna manera, Javier. Es una pregunta difícil y muy compleja de responder. A mí no me gusta hablar de culpa. La culpa yo la dejo para otro tipo de cuestiones. A mí me gusta más hablar de responsabilidad. Y lo mismo que este fenómeno, exactamente otro fenómeno de naturaleza social, pues tenemos nuestra parte de responsabilidad todos, a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel social también, y a nivel político y económico. Pero la primera institución educativa es la familia. Ahí es donde se va forjando lo que es el carácter. Lo que pasa es que no podemos pedir a los padres. Por eso yo siempre digo que estamos en una sociedad cada vez más distópica, con más contradicciones. No podemos pedir a los padres o comentarles, mire ustedes, uno de los factores de riesgo más importantes para que su hijo se integre en una banda juvenil es que ustedes no estén encima de él.
Vale, pero ¿cómo vamos a estar encima de mi hijo si mi mujer trabaja 12 horas y yo trabajo 10? O sea, es que eso tenemos que entenderlo. Luego entonces, todos estos fenómenos sociales son consecuencia de algo, son una temperatura de algo, es un síntoma de algo que está sucediendo. Vamos con la segunda institución educativa por excelencia, que es la escuela. Todos los profesores que yo conozco son personas comprometidas con su profesión, que aman su profesión por encima de todo, son empleos vocacionales prácticamente. Sin embargo, están estresados, están agobiados, muchísimo contenido, que de vez en cuando hay algo que permite hablar de una enseñanza de la gestión emocional, algo que hace tanta falta a nuestros hijos e hijas. Y gestión emocional no solo es meditación, no solo es yoga, no solo es mindfulness. La gestión emocional es otra cosa. Estas son herramientas valiosas, que son un complemento, pero hay que enseñar al niño qué es lo que hago con una pulsión, con un deseo agresivo, cómo demonios canalizo eso de una manera sana para mí y socialmente aceptable. Bueno, vamos a los medios de comunicación. Si es que estamos en una sociedad consumista, que consumimos de todo, consumimos hasta modelos agresivos. Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4, Rambo 5, Terminator 1, Terminator 2 y hasta por sagas. Y olvidamos que hay 3 formas de instaurar una conducta. 3, no hay más. Mira, en psicología sabemos pocas cosas, pero esta es una que la hemos estudiado mucho. El niño, cuando nace, la forma más básica de aprendizaje que tiene, anterior al lenguaje, es la imitación. Aprende imitando. Que duda cabe que si está en un entorno violento, pero no de violencia física, violencia verbal, que es otra forma de violencia, pues está aprendiendo y se le está quedando instaurado el aprendizaje de que el que más levante la voz lleva la razón. Y por ahí puede comenzar todo. Cuando ya se instaura lo que es el lenguaje, ya se dan otras 2 formas de aprendizaje mucho más complejas. Una es el aprendizaje vicario. Observo, o sea, aprendo de lo que observo. Yo voy observando, voy viendo patrones de conducta en mi escuela, en mis compañeros. El bullying es otra forma de violencia, efectivamente. Voy y me voy quedando con todo aquello que me es útil para vivir en este entorno. Si estoy en un entorno violento, lo más probable es que se me queden instaurados aprendizajes violentos, evidentemente. Luego hay otra forma que son los modelos. O sea, yo aprendo antes observando aquellos modelos que significan algo para mí. Si un futbolista al que yo admiro mucho le pega una patada a otro, le pega un puñetazo, o un actor, por ejemplo, que es violento, oye, pues lo mismo yo, que tengo 14, 15 años, que mi personalidad se está trabajando, que no tengo todavía el sentido crítico demasiado maduro, pues puedo empezar a aprender de ese modelo que yo admiro, soluciones violentas ante los problemas que la vida me está planteando. Y como no sé cómo gestionar estas emociones, pues me voy a convertir en una persona agresiva, física, pero también verbal, porque lo que se mantiene, la conducta que se mantiene, es la conducta que se refuerza. Si yo tengo cosas a cambio de una conducta, esa conducta es la que se va a ir manteniendo. Y este sería el origen de las conductas violentas. Si coges esto, lo metes en un barrio donde hay más que tú, donde un grupo te rechaza, pero el otro te acoge con los brazos abiertos, lo raro no es que lleves machete, lo raro es que no lo lleves.
Yo te quería poner un caso cercano, ¿no? Que no voy a decir nombre, no voy a decir nada porque es un caso muy delicado, pero sí son personas que conozco por segundas personas, no directamente. Y Javier, a ver, es un caso de bullying, lo vamos a tratar, como bien ha dicho Dani anteriormente, es un caso de bullying en un centro escolar, adolescentes, los dos, bueno, pues tienen caso de bullying. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues los padres de esa persona afectada intentan mediar con la persona agresora, ¿vale? No llegan a un acuerdo, la persona agresora tiene una personalidad y una forma de ser agresivo, es agresivo, no tiene otra, y bueno, pues se personifican los padres del agresor en casa de los padres de la agredida, en este caso. En lugar de mediar palabras, se presentan con un bate de béisbol y le pegan una paliza a la madre de la víctima, que ya había sufrido agresión por el hijo de ese matrimonio. O sea que estábamos hablando de la educación desde pequeños, estábamos hablando de que los niños se fijan, imitan, ¿no? Hacen de vicario, ¿no? Como estábamos hablando antes, educación vicaria. Así es. Y bueno, pues ahí tienes un ejemplo total de que cómo va a ser ese niño no agresivo en ese caso, ¿no? Si tiene unos padres que y encima fueron hasta con él y le pegaron hasta delante del niño, o sea que fue algo, yo una historia que no he conocido una historia igual y tan cercana a mí, la verdad. Bien, pues esta es una de las conductas violentas individuales que yo comentaba antes. Evidentemente aquí hay algo que tenemos que entender, o sea, y no es el primer caso que el niño es violento porque la familia lo es. No es el primer caso y me temo que por desgracia tampoco es el último. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía tiene 6 protocolos que se activan en caso de emergencia, violencia de género, tal. Uno de esos protocolos es por bullying, porque eso hay que visibilizarlo, hay que hacerlo visible, porque aquí tienen que entrar inspección educativa, evidentemente. Ellos son los profesionales que tienen que analizar qué es lo que ha pasado ahí y proponer las medidas adecuadas. El centro escolar, el tutor, los profesores, la familia de la persona agredida y, por supuesto, la familia del agresor. Si eso no se hace así, es cuando empiezan a haber problemas. ¿Problemas que hay? Que esto muchas veces, en algunos casos, no en todos, algunos colegios no lo transmiten. Por mala fama, por mala prensa. Miedo. Yo creo que es por miedo, Mauri, porque ha habido profesores agredidos por padres y por propios alumnos. Entonces yo creo que el miedo es la barrera que hay ahí que hace que no se denuncien esas cosas, que no lleguen a donde tienen que llegar realmente, porque tú no puedes tenerle miedo a un padre, a una madre o a un niño. Es que tú tienes que tener seguridad entre tus alumnos y no puedes permitir la entrada de un alumno agresivo por muy que sea. Porque es que si hoy la toma con uno, otro día la toma con otro, que vas a tener un centro escolar lleno de gente con moratones. Y lo malo no es únicamente eso, es que estas cosas se deben de comunicar a la autoridad competente. Y si la autoridad competente ve que se necesita protección, pues tendrán que darla. O sea, es que hay un abanico de posibilidades que yo entiendo también a los profesores. Lo que pasa es que estas conductas, si no se cortan, llegan a más. Ese es el problema, que hoy puede ser un puñetazo, pero mañana puede ser otra cosa peor. Claro. Javier, una cosa sobre el bullying. Yo en mi clase se le hacía bullying a una persona, lo que pasa es que no tenía nombre. O sea, no existía el bullying como tal, esa palabra vino después. Te hablo de 20 años hacia atrás. Seguramente Daniel, en su clase, no lo sé, igual también había algún caso. No tenía nombre. Entonces, me refiero, ¿se es más violento ahora que hace 20 años? No. ¿En las escuelas? Bueno, no tiene por qué haber más violencia. Lo que pasa es que ahora sabemos distinguirla y sabemos tratarla. ¿Por qué ahora hay más casos, se notifican más casos de cáncer que no hace 65 años? Quizá porque lo detectamos más, pero es que antes no es que no hubiera casos de cáncer, es que te morías y no sabías de qué. Esto es exactamente igual.
O sea, es que ahora somos más violentos, es que bueno, es que siempre ha habido tortas. Hombre, es que a mí no me hace gracia que yo siendo pequeño nadie tenga por qué tortearme la cara. Es que nadie se pone en el papel del niño agredido, en lo que le pasa a ese niño asumiendo ese rol. Luego nos extrañamos con que hay suicidios. Vamos a ver, tenemos una conducta, a mí la palabra bullying, a mí no me gusta porque es un anglicismo, y tenemos un idioma que es muy bonito y que es muy rico. El andaluz es una variante del español, no es un dialecto. Vamos a llamarle acoso escolar, como toda la vida de Dios. Siempre ha habido. Lo que pasa que ahora podemos poner medidas. Antes no se podía. Antes no. Bueno, yo creo ¿Y por qué antes no, Javi? Perdón, Dani. ¿Y por qué antes no? Porque esto no estaba protocolizado. Y porque hace 40, 45 años había bullying, pero digamos, en términos suaves, la cultura era otra. Y el régimen era otro. Sí, pero hace 20 años no había régimen. Seguía habiendo acoso escolar, solo que no estaba protocolizado. Ya sí, ya se ha convertido en una buena herramienta para ayudar a estos niños y a estas familias, porque no solo el acoso escolar... Lo sufre también la familia, evidentemente. Mira, tú imagínate que tienes 13, 14 años, que entras en tu clase, se te acercan 2 o 3 niños, 2 o 3 chavales, y delante de todo el mundo te dan un puñetazo o te dan aguantada. Eso es una humillación tremenda. ¿Por qué tenemos que ignorar eso? Cuando ya hay instrumentos legales, educativos y psicosociales que pueden ayudar sobre todo para que no se repita más. Porque aquí o erradicamos la conducta violenta o dentro de poco nos vamos a acostumbrar viendo gente con machetes colgando. Ese es el problema. Esperemos que no lleguemos a ese momento, pero sí que sí, me reitero, y es el miedo que existe a la hora de llevar unos papeles judiciales arreglados en condiciones del centro educativo. Porque yo es la denuncia... ¿Te refieres a denunciar al centro? Que el centro denuncie ese caso. Que el centro denuncie. Que el centro denuncie ese caso, que esa denuncia salga del centro. Ese creo yo que es el problema que existe, que las denuncias de bullying dentro del centro están muy bonitas, que el AMPA muy bien, que esto los que sé, los padres no sé qué, los otros alumnos no sé cuánto, pero que esa denuncia salga del centro a otro organismo superior, yo creo que ese es el problema que existe y no se hace por miedo. Pues con el miedo no se solucionan las cosas. Totalmente. Lo que sí te iba a decir antes también, Mauri, era que estábamos hablando de que antes se conocían menos casos de cáncer, se moría la gente, no sabía por qué, ahora sí se investiga más. Yo creo que también las redes sociales, en este caso, han hecho mucho, no daño en este aspecto, porque, vamos, no voy a utilizar la palabra que voy a utilizar, pero yo me delato solo, ¿no? Me delato solo porque yo estoy cometiendo un acto de bullying, estoy cometiendo un acto violento y encima lo grabo y lo subo a las redes sociales. Entonces yo creo que también las redes sociales han sido un instrumento más para dar a conocer más casos de violencia de los que realmente se conocían, ¿no? Sí, efectivamente, las redes sociales no son ni buenas ni malas, depende del uso que tú le quieras dar. Lo mismo con las redes sociales o con Internet. Puedes operar a corazón abierto ahora con el 5G desde la otra parte del mundo, pero que duda cabe que las redes sociales, aunque ya se pierde lo que es el anonimato, porque se rastrea perfectamente quién ha hecho ese vídeo, pero fíjate que es una agresión que muchas veces se produce individualmente, pero con el consentimiento de todos los que están ahí. Y no solo ese es no solo está el que lo está grabando, sino que hay muchos más que están dando por bueno, fíjate la barbaridad, están dando por bueno públicamente un linchamiento, porque es un linchamiento. Sí, totalmente. Evidentemente tenemos el Código de Menor, Fiscalía de Menores, que lo que hace es aplicar la ley,
pero que es un código, que es una ley que habría que revisar, porque se pensó para otra época, las cosas han cambiado muchísimo y hay leyes que tendrían que ser revisadas, porque es un auténtico linchamiento y la medallita que te pones cuando te enfrentas con la policía. El estatus que te comentaba antes. El estatus, eso es lo que se consigue con eso. Y eso lo estamos reforzando. Si tú tienes una familia que dice, ole mío, qué machote, mira, pues entonces Claro. le estás reforzando que siga con esa forma violenta de solucionar los conflictos. Y un conflicto es bueno, porque es lo que nos hace crecer. Lo que pasa es que un conflicto no se resuelve violentamente. De hecho, ya creo que lo tenemos claro, ¿no? Con lo que está pasando con dos de ciertos países. Pero si tú no tienes, o lo tienes, pero no lo utilizas, esas pautas para solucionar un conflicto de una manera adecuada, pues no vas a salir de esa espiral de violencia, que no es un círculo, es justamente eso, una espiral, cada vez va más. Y las barbaridades que vayas a publicar en las redes sociales, cada vez, como no te ponen los pies, van a ser peores. Como una adicción, prácticamente. Sí. Javier, lo que sí está claro también, que creo que es algo bueno decir, no sé si estoy en lo equivocado, que siempre tienen derecho a defenderse. Yo sinceramente, igual estoy equivocado, lo primero que le diría a mi hija es que se defienda. No sé si es el error o no. Bueno, si está siendo acosado... Yo lo primero que yo aconsejaría es que si se está dando, si se está produciendo este fenómeno negativo, destructivo de acoso escolar, lo primero es que lo ponga en conocimiento de su padre, tutor, profesor, etcétera. ¿Y cuando todo eso ha fallado? Hombre, yo no te puedo decir que vayas para que aprendas taekwondo. El taekwondo no está para eso, ¿no? Pues esos recursos, si se hacen bien y la comunidad educativa se implica también, suelen ser resueltos, ¿eh? Pero tiene que implicarse la comunidad educativa completa, claro. AMPA incluida. AMPA incluida, no. Usted aquí no le va a tocar a este profesor porque no queremos. Eso hace mucho, ¿eh? La unión hace la fuerza. Por eso es bueno que siempre salgamos de nuestra zona de confort de vez en cuando. Vamos a seguir avanzando, evidentemente hablando de violencia juvenil, pero vamos a seguir y salir de esta mini sección del acoso escolar, del bullying. Y has mencionado anteriormente algo con lo que yo no estoy absolutamente nada de acuerdo, y es que una película de televisión, bueno, una película al fin y al cabo, una serie, te inciten a la violencia y a convertirte en alguien violento, yo no estoy nada de acuerdo. Y la pregunta es, que entiendo que me vas a decir que sí, ¿los videojuegos incitan a la violencia? No tiene por qué incitar a la violencia, lo mismo que un Terminator 3. O sea, el hecho de que tú la veas o que la vea Daniel Fernández, eso no quiere decir que el día siguiente vengas aquí con una K-47 y nos vuela la cabeza a todos, ¿no? O sea, no. El problema no es solo el contenido, sino quién lo está viendo. Evidentemente, un niño no es conveniente que vea ese tipo de escenas, y solo todavía menos, porque no tienes a nadie que le pueda decir, mira, que esto es ficción, que no debes de verlo. Pero bueno, vamos al caso. Videojuegos, no tiene por qué. Lo que pasa es algo que se ha descubierto. Ya se van haciendo un poco más de investigaciones para algo sí está sirviendo lo que es el metaverso, que a ver si existe dentro de esta década, ¿verdad? Pero todos los videojuegos, Fortnite, todos los videojuegos, lo que hacen es que atraen a personas con ciertos trastornos esquizofreniformes, que son trastornos que están en una barrera entre un tipo de psicosis, esquizofrenia y otra cosa que no lo es. Están ahí, son personas con conductas extrañas, raras, los típicos raritos, que se aíslan, personas que hablan poco, tímidas, con pocos contactos sociales, físicos, presenciales.
estas personas sí que pueden hacer, que no es que todos lo hagan, no estoy diciendo que toda persona tímida sea una persona que tenga estas características. Yo me considero tímido y creo que no soy ningún esquizofreno, ningún psicótico esquizofreniforme, pero sí captan, sí atraen a este tipo de personas que en un momento dado, si el aislamiento se incrementa más, el aislamiento social, y cuando digo aislamiento social quiero decir presencial, sí es posible que empiece a perder esa línea que cada vez se va haciendo más difusa entre la ficción, que cada vez es más real, cuidado con esto, es más real, y la realidad cotidiana. Este es el problema de los videojuegos. Yo te quería decir una cosa también, Javier, porque a ver, cuando tú compras un videojuego, te viene perfectamente la edad. ¿A partir de qué edad está recomendado? El PEGI. Ahí está. PEGI. El PEGI, ¿no? Sí. Vale. Pues viene el PEGI arriba, con la edad, vale, ahí está. Tú ves una película, sabes para la edad que es. Gracias a Dios tenemos en las plataformas digitales controles parentales, es decir, bloqueos de controles para que los niños solamente puedan ver el contenido infantil. ¿No será más la despreocupación de los padres por este tipo de cosas que lo que el niño realmente le llama la atención? Porque a nosotros de niños nos puede llamar la atención cualquier cosa. Claro. Nosotros vemos la serie del juego del calamar, que lo vemos con unos colores que eso parece un arco iris y, oh, mira, están jugando a la comba, oh, mira, están jugando a tirar de la cuerda, oh, qué bien. Pero se están cargando todo el mundo, ¿no? Perdón por el spoiler, por si alguien está viendo la serie, pero... ¿sabes? Te lo ponen vistoso para que a los niños les dé... Y cuando te das cuenta, en los patios del colegio están jugando a una serie violenta. Entonces, ¿el problema es de los niños que les llaman la atención las cosas o el problema es de los padres que no saben controlarlo? Creo que es un poco ambas cosas. Cuando tú eras pequeño, no... Bueno, es que ha variado mucho. Yo cuando era pequeño yo jugaba al teje, jugaba a la comba, jugaba... Veía una cuba y jugaba al teje en medio de la calle, eran juegos, fíjate qué cosa más curiosa, eran juegos que te incitaban a canalizar esa energía agresiva. O sea, la echabas fuera, corriendo, compitiendo, el célebre juego del pañuelo, sí. Competiciones sanas que echabas fuera todo ese estrés que pudieras estar acumulando. Yo me pongo siempre en el lugar o en el caso que he comentado antes. El matrimonio que están trabajando los dos porque tienen que trabajar, porque los sueldos cada vez son más pequeños. Esto es una realidad, por término medio, y tienen que trabajar los dos. Si después de aguantar a mi jefe, o de aguantar a un cliente, o de estar 10 horas en la calle, que ni siquiera he almorzado, mi mujer o mi marido exactamente igual, mis padres, los abuelos están retirados, qué bueno, toma niño, ve una película ahí, la que tú quieras, ve un juego ahí. Yo no tengo ganas de yo ponerme ahora a hacer un control parental, a coger el ordenador, ver el contacto. Ni a sentarte con ese niño a jugar, que realmente probablemente es lo que necesite. Y tú me dirás a mí, y con mucha razón, entonces no tengas niños, ¿no? Pero es que te lo iba a decir, pero... Pero es que me he adelantado, porque me lo dicen siempre. Es que esto no se tiene que tener hasta los 12, 13 años mínimo. No, ya mínimo. Esto es el producto estrella en las comuniones, ¿eh? Sí. Esto no se tiene que tener. Y aunque estés cansado, estés reventado, que no has cogido a tu jefe y lo has tirado por la ventana porque no eres violento, oye, pues quizá tengas que aprender a canalizar todo eso jugando con tu hijo. Jugando con tu hijo a caballito, oye, ¿por qué no? O a los indios, pero es que eso no se hace. Esto es lo que se ha convertido en la guardería digital. Y esto no es lo mismo, esto ahora que hace un año, ¿eh? Esto cambia por días, por días. Esto es una puerta al mundo. Y cuando digo una puerta al mundo, es una puerta abierta a todo el mundo, a toda la información.
El problema no es de la información, el problema es que esa información tiene que ser adecuada. Y si mi lóbulo frontal todavía no ha madurado mi juicio crítico, pues evidentemente el que tengo al lado, que es mi responsable, pues tendrá que hacerlo por mí, que son mis padres. Y yo entiendo que estamos en una sociedad distópica, pero hay que dar menos ordenadores y jugar más con nuestros hijos, porque eso nos va a ayudar también a nosotros. Eso es una terapia para los padres también. Este programa a mí se me va a hacer corto porque aquí te metería 5 preguntas más, esto que hablamos, ¿no? Porque bueno, son cosas que al final lo habla uno con su pareja, y una de las cosas que a mí me choca muchísimo es que en la calle donde yo jugaba al fútbol, que nos reñían todos los vecinos, o muchos vecinos, jugábamos en la calle al fútbol, y nos juntábamos de 10 a 15, 16 niños. Cuando yo paso por esa calle, digo, ahora mismo, aunque hubiera 15, 16 niños, que lo dudo, sería imposible jugar de la de coches que hay aparcados, que sería otro tema, y hablar de la gasolina, y de, o sea, esto se hace totalmente infinito, ¿no? Pero ya que estoy hablando de fútbol, vamos a llegar a la violencia en el fútbol. Violencia en el fútbol base, y desde el fútbol base nos trasladamos al fútbol profesional. El amor a unos colores que se hacen sentir tanto que acabas odiando al que ama a otros colores. Y aquí en nuestra ciudad, en Sevilla, gracias a Dios tenemos 2 grandes equipos, como es el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, o el Real Betis Balompié, me da igual el orden. Y gracias a Dios no llegamos a eso, o casi no llegamos a eso, porque bueno, en el último derbi, que es el lanzamiento del palo, patatín, patatán, no llegamos a eso. Pero en México ha ocurrido algo en este pasado fin de semana que además me choca muchísimo, de que prácticamente aquí no ha llegado, de que las autoridades mexicanas lo han ocultado por completo, que hay vídeos, que no lo busquen ahora, que son durísimos de ver en internet, y que se hablaba de más de 50 fallecidos. Nosotros vamos a ver ahora algunas fotos, porque los vídeos los he omitido totalmente, en un derbi en México, agresividad total, una batalla campal en el estadio, y como te digo, se habla de más de 50 fallecidos. O sea, me parece una locura, Javier. ¿Cómo se puede llegar a esos términos por el amor, por así decirlo, a unos colores, a algo que no te va a dar que comer? Eso es típicamente humano. La salvajada que acabas de describir es algo que va con el ser humano. ¿Humano seguro? Totalmente. Yo no conozco ningún coyote que mate por una bandera de un de fútbol. Obviamente. Es que no lo conozco. O sea, eso está. Lo que pasa es que no puedes ir a un evento, a cualquier evento, sea de música, sea de fútbol. Y vemos, vamos, aquí estamos viendo imágenes que hay niños corriendo, con padres corriendo en el campo, es decir, que también hay gente normal que iba a disfrutar de un partido normal, por circunstancias que no lo sé y que no vienen al caso, se convierte en una batalla campal donde empieza una pelea en la grada, acaba trasladándose al césped, y aquello es una locura. Ya digo que hay imágenes en internet que yo he omitido, solamente fotos que ya son bastante duras algunas, pero o sea, es una locura, Javier. Esto se nos va de las manos. Es lo que pasa, lo que yo te decía antes, mira, nadie se ha preguntado por qué los griegos crearon las Olimpiadas. O sea, ¿qué necesidad tenía de crear las Olimpiadas, no? Estaban muy tranquilos con su régimen, bueno, y ganas de complicarse la vida. No, sino porque entendían que el deporte tenía que hermanar a la gente, competir en igualdad de condiciones, y esa rivalidad sana hacía que te mejoraras a ti mismo, porque en realidad competías contra ti, no contra tu rival, porque tenías que dar lo mejor. Esa es la idea del deporte. Esto no es deporte, esto es un negocio que se llama fútbol, que mueve muchísimos millones, muchos miles de millones en todos los países donde está aferrado. Quizá eso pueda explicar por qué se oculta. También tenemos que tener en cuenta la cultura de ese país, la cultura violenta. En México hay muchas personas que son de origen mexicano, pero hay también de otras muchas nacionalidades, porque han ido llegando a
oleadas, bolivianos, hondureños, etcétera. Toda esa mezcolanza tiene una forma muy distinta de entender lo que es el contacto social. Y lo que no se puede hacer es extrapolar, llevar la frustración de la gente en las calles a un estadio de fútbol. Y eso es lo que pasa. Y además, si los dirigentes, que eso pasaba aquí muchas veces, solo que ya se fue erradicando, que los propios presidentes de los clubes, ahora, insisto, no es así, incrementaban esa rivalidad haciendo hincapié en conductas violentas. Y eso no es deporte. La guerra en las calles, las penurias en las calles, México es un país muy concreto, con un sistema de salud concreto, ahí la gente ahí no hay cobertura social, hay muchísima frustración, hay muchísima desesperanza, y cuando todo eso se junta y se enciende una pequeña llamita de un incidente, de una patada a un futbolista, se enciende y explota, y es lo que podría explicar eso. Mencionaba Javier que esto es un negocio en el que, bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero si bajamos escalafones y nos vamos al fútbol base y nos vamos de México y nos venimos a nuestra ciudad, a Sevilla, Andalucía, ¿qué ocurre en el fútbol base? Hay infinidad de vídeos, vuelvo a decir lo mismo, de padres promoviendo la agresividad en esos niños que tienen 7 años, 8, 9, 10. Ya no hablo de juveniles, que esto ya es un poco se vuelve locura. Y además te lo digo de buena tinta porque, bueno, yo en su día fui árbitro también y también lo viví en mis carnes, y bueno, hay infinidad de testimonios de árbitros que reciben palizas de padres. O sea, esto es, ¿por qué ocurre? El amar unos colores. Pero es que aquí no hablamos de colores, hablamos de clubes tan pequeños que aquí los niños, evidentemente, cada padre puede pensar que tiene un Maradona en casa. Yo creo que evidentemente, pero es que son niños. Yo opino que es que parece como que le sale el instinto animal, ¿no?, al padre, ¿no? Es como, mi niño ha perdido el partido y la culpa es del árbitro y yo voy ahí a por el árbitro, ¿no? Pero Dani, tú dices ha perdido el partido, pero es que en muchísimas ocasiones... Bueno, algún conflicto que en tenga el minuto 10, o sea, no hace falta ni que se haya llegado al descanso. Cualquier roce, un jugador del equipo contrario con tu hijo, lo mismo le ha puesto una zancadilla, la deja caer o cualquier cosa. Yo no entiendo de fútbol, desde aquí digo que no soy aficionado al fútbol, hincha de nadie, es más, lo veo de una perspectiva totalmente diferente, desde fuera del campo, siempre he visto el fútbol, y a mí todo esto me parece una aberración social total, el pelearte por un equipo de fútbol que ni te da de comer, como bien ha dicho Dani antes, ni te da absolutamente nada. Es más, a ti te cuesta el dinero. Y encima 50 muertos aproximadamente en un campo de fútbol de México. Y hablamos de la pandemia, pero es que esto se puede convertir en pandemia, si es que hacemos, además, si hacemos unas peleas así en los campos de además, fútbol. Me reitero que las imágenes que he buscado y que hemos puesto son fotografías y son muy livianas, para que el programa tampoco no lo censure. No, porque los vídeos son muy fuertes. Pero los vídeos son muy fuertes y también me llama mucho la atención, Dani, no sé si tú has visto algunos vídeos, pero aquí comentándolo con los compañeros, muchas personas dicen, ¿qué es lo que ha pasado en México? ¿Cómo no te has enterado de lo que ha ocurrido en México? Si es que me parece una locura. Los clubes eran Atlas y Querétaro, o algo así, Querétaro. O sea, me parece una locura esto. Para ir finalizando, Javier, no sé qué solución le podemos dar a todo esto. Ya hemos visto que difícilmente tenga una solución. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es por falta de autoridad? ¿Se le ha perdido o se le ha quitado la autoridad a los padres? El juez Calatayud es una de las cosas que menciona, ¿no? La falta de autoridad en los padres. No sé si la falta de autoridad también a los profesores. Más que la falta de autoridad, lo que hay es una falta de valores. Lo que tú comentabas antes en el fútbol base es que se ha desvirtuado, se ha prostituido lo que es el deporte. En este caso, el deporte del fútbol. Hablamos del fútbol, pero que en tenis, que ha sido un deporte
siempre de caballeros, y entiéndame la palabra, caballero. Hace poco también se veían imágenes de un tenista que había perdido y que la emprendió con el juez de silla y la silla donde estaba montado, y partió la raqueta a raquetazos contra la silla del juez de silla. Si además el juez no levanta el pie, le dan el pie, con el supuesto daño que le hubiera hecho. O sea, la violencia ya está en todos lados y en todos los deportes en los que haya un poco de competición. Y como tú bien decías, claro, tú vas a hacer una carrera de 100 metros o una maratón de 42 kilómetros y si ganas o pierdes, culpa tuya y absolutamente tuya. No hay un juez, no hay nadie. Y ahí no sé cómo la vas a pagar, su frustración, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en el tenis también. O sea, que no hablamos solo de fútbol, que quizás sea el más visible. El deporte, en líneas generales, desde mi punto de vista, el deporte de competición y ahora también el de deporte base ha perdido lo que es su esencia, y lo que no puedes confundir es al árbitro con tu jefe. Eso es lo que no puedes confundir. Por mucho amor que le tengas a unos colores o a una bandera, me da exactamente lo mismo, es un símbolo. Ese símbolo no te faculta confundir ni el entrenador ni el árbitro con el jefe y con la putada que te ha hecho un día antes. Número uno, es que quizá no estemos enseñando lo que es el deporte, el espíritu griego clásico. El deporte es una competición contra ti mismo, no contra el que tienes enfrente. Que se ha convertido, yo creo que en rivalidad total, ¿eh? No en competición, sino ya en rivalidad. Eso es lo que se fomenta, o sea, tú tienes que ser, tu rival tienes que ser tú, tienes que ganarte a ti mismo, antes que ganar a tu rival. Y como eso se ha perdido, pues y como tampoco sabemos muy bien cómo gestionar, porque somos animales racionales, ¿vale? Pero somos animales, ¿eh? Tenemos estructuras cerebrales que son muy antiguas, oye, que tenemos impulsos agresivos. Si tú a mí me pisas, oye, pues no, o sea, siento esto, pero tengo que saber canalizarlo para que esa agresividad no se transforme en violencia, y para eso hay un mecanismo. Pero claro, si no se enseñan, pues así estamos. Falta de valores. No se da ni siquiera tu opinión al respecto, falta de valores, falta de yo quería autoridad. hablar de lo de la autoridad, Dani, porque, bueno, es que hoy en día un niño de 8 años puede denunciar a su madre, ¿no? A ver, por una agresión, hoy puedo denunciar a mi profesor porque me levanté la regla, antes te pegaban con la regla en la mano, te tiraban una tiza desde la otra punta de la clase y no pasaba absolutamente nada, te estaban llamando la atención, o como si te tiraban el borrador y te daban con la madera en la cabeza, que no pasaba absolutamente nada. Hoy en día tú no le puedes levantar la mano a un niño ni una voz mal dada. Tiene más derecho el niño, que es el que está aprendiendo y construyendo su personalidad y su conducta, que es el que está aprendiendo, tiene más derecho sobre ti, que ya has aprendido de la vida. Pues no lo entiendo. ¿No lo entienden? Bueno, es algo que no se entiende, ¿no? Y solo escuchando al juez Calatayud, que también es muy sencillo buscar cosas suyas por internet y demás, le pone a uno los pies en el suelo, ¿eh? Cómo se ha perdido la autoridad del padre respecto a estos niños. Es que lo que tenemos que entender es que los que tenemos que dar fuerza a la ley somos nosotros. O sea, si tú tienes un conflicto con tu empresa, por ejemplo, y yo no denuncio, luego no te quejes y te quiten ese derecho. O sea, la ley está para usarla. Y él coge un ejemplo que es tremendamente claro. O sea, mire usted, es que según el Código Civil, en el artículo tal, el niño tiene la obligación de obedecer a su padre en el seno de la familia. Y eso es una obligación. Lo que pasa que la ley del menor, vuelvo a insistir, habría que readaptarla a la nueva complejidad social que hay. No se adapta, se van dando estas sincronías falsas, y es lo que hace muchas veces que ocurran cosas que no tendrían que ocurrir, como este chaval que mató a sus padres porque le quitaron el wifi. Totalmente, es que cosas... Eso nos tiene que hacer reflexionar, no solo por el tema de la ley, sino por el tema social. O sea, ¿qué sociedad estamos construyendo entre todos? Porque la sociedad la construimos todos los días.
Hablamos de, por ejemplo, ya Dani, termino, ya Sí, sí, es sí. que ya este tema ya me caldea. Entonces, a ver, hablamos de la ley del menor, me parece muy bien, evidentemente los abusos sexuales a menores, vale, hasta ahí lo toleramos, eso evidentemente no está bien. Lo que no se puede proteger es a un menor en el ámbito que te he dicho antes. Tú estás construyendo tu personalidad, tú estás construyendo tu conducta. Si ya hemos llegado al momento en el que asesino a mis padres y a mi hermano con una katana porque me han quitado esto, si llegamos ya a este punto, yo creo que ya es hora de plantearse la reforma de esa ley del menor, ¿no? Creo yo, creo. Porque ¿qué pasa? ¿Que se va a quedar mundo sin padres? ¿Que nos van a criar niños de 8 años de aquí para adelante como nos corten las cabezas a todo el mundo? Si te fijas bien, y ya con esto finalizo, hemos pasado de una hiperprotección al profesor a una hiperprotección al niño. No hemos sido capaces de encontrar un término medio y para más inútil nos hemos quedado sin valores. Sí, sin valores. Totalmente. Bueno, en el término medio está la virtud, como diría aquel. Y bueno, yo sí que pienso exactamente eso. Muchas gracias, Javier, por haber estado aquí en Zona Oculta. Un verdadero placer, Dani. Un tema que se nos queda corto. Daniel Fernández, ¿qué tal? Espero que lo hayas pasado bien en tu primer día en Zona Oculta, en este debate, tertulia que hemos tenido sobre la violencia juvenil. Volveré porque este tema tiene mucho de qué hablar todavía. Se nos ha quedado corto el programa. Yo espero que en casa haya surgido también, hayan participado de alguna manera en este debate, tertulia. Espero que les haya gustado y recuerden la cita con nosotros aquí con Zona Oculta dentro de 7 días.